Seguramente has entrado en este video con un sentido escéptico luego de leer el título, pero te aseguro que no es clickbait. Ya seas un fan de Star Wars que religiosamente mira los videos de La Sombra del Imperio, La Sombra del Imperio, o seas uno de esos casos de personas totalmente ajenas a la saga, algo en lo que no podemos estar en desacuerdo es que estamos hablando de una de las franquicias más exitosas que han existido. Éxito producto de la excepcional imaginación de George Lucas. ¡Ah! ¿De verdad crees que este señor un día se despertó y se le ocurrió esta idea con la que fue capaz de escribir una historia tan larga como para abarcar 6 películas? No, este cabrón lo que hizo fue nutrirse de la mitología egipcia tomando conceptos tan icónicos de dicha cultura como lo es el Jedi. La mayoría de la gente piensa que la Orden de los Jedi en Star Wars es una secta ficticia inventada por George Lucas a partir de su fértil creatividad. En realidad, Lucas se basó en los Jedis, una antigua orden de sacerdotes y sacerdotisas guerreras egipcias que solían vestir con túnicas distintivas, portaban un bastón y custodiaban al faraón. Las técnicas secretas y el conocimiento de la fuerza enseñados a estos Jedis egipcios fueron transmitidos por Thoth, también conocido como Hermes, a quien desde luego le dedicaremos un video próximamente, quien fuera uno de los sacerdotes regentes de la Atlántida y que desembarcó junto con todo su abrumador conocimiento en Egipto. Algunos sostienen que el símbolo Yed es una recreación de la columna vertebral, y que la serpiente simbólica que asciende por la columna representa el ascenso de una conciencia inmortal. El Jedi podía despertar el poder de la serpiente normalmente dormido, la fuerza ardiente en la base de su columna vertebral, y luego moverla hacia arriba hasta su cabeza, donde culminaría en poderes sobrenaturales y la sabiduría gnóstica intuitiva. La prueba de que un Jedi había realizado esta alquimia es intrínseca a su nombre, que era esencialmente un título honorífico. El Yed de Jedi denota columna, mientras que la raíz de la palabra o sonido Yed denota serpiente. Por lo tanto, un Jedi era aquel que había despertado al Yed o serpiente en su asiento y luego había elevado por su columna o columna Yed hasta la cabeza. Aquellos Jedi que lograron esta ascensión interior podrían potencialmente volverse inmortales, que es otro significado más de Jedi. A medida que la fuerza de la serpiente asciende por la columna vertebral, su fuego alquímico de transformación se mueve dentro de cada célula del cuerpo y eleva la frecuencia de la carne humana a la energía pura, inmortal. Interesante, ¿no? Lo mismo que nos cuentan otras culturas antiguas cuando se habla de los beneficios de activar nuestra glándula pineal, en donde a través de técnicas de respiración subimos nuestro líquido cefalorraquídeo desde la base de la médula espinal hasta el cerebro. El Yed es un concepto crucial en la cosmología egipcia. Este pilar simbólico no solamente representa estabilidad y fuerza, sino que también es una metáfora de la conexión entre diferentes reinos de la existencia. Los jeroglíficos lo ilustran con 3 pilares en su cima, simbolizando las 3 capas de la conciencia humana: física, emocional y mental. Estas capas nos ayudan a entender cómo percibimos y experimentamos la realidad. Mundo físico. Esta capa es nuestra realidad tangible, donde nuestro cuerpo físico interactúa con el entorno. Es el aspecto más inmediato y obvio de nuestra existencia. Mundo emocional. Aquí residen nuestros sentimientos y estados emocionales, que moldean nuestras respuestas y relaciones interpersonales. Mundo mental. Este nivel incluye nuestros pensamientos, creencias y comprensión intelectual, influyendo en cómo interpretamos y reaccionamos ante los eventos por los que transitamos en nuestro andar. Estas capas no operan independientemente, están entrelazadas y la comprensión de la interacción entre ellas puede transformarnos. El papel del espíritu en el Jedi. La magia egipcia enseña que alinear estas capas permite a las personas interactuar con su espíritu, trascendiendo los reinos físicos, emocionales y mentales. Esta alineación facilita una conexión profunda con nuestro propósito y potencia nuestra capacidad de manifestar deseos en la vida.
Imagina un diapasón que al vibrar crea ondas que impactan todo a su alrededor. Así es la armonía de nuestras capas, resonando y moldeando nuestra realidad. La conexión con los Jedi. El término Jedi no es exclusivo de la ficción moderna. En el antiguo Egipto los Jedi eran sabios que comprendían el Jed y usaban este conocimiento para logros monumentales como los que podía hacer Pachita, de quien ya hablamos en este canal. Estos magos poseían una profunda comprensión de los principios que gobiernan al universo. George Lucas simplemente le quitó una letra a esta palabra que ya venía existiendo desde hace milenios. Conexiones interculturales. El concepto de Jedi tiene paralelismos en otras culturas. En la Kabbalah, por ejemplo, encontramos el término Yedidah. Este fenómeno de guardianes de la sabiduría y guías espirituales es un tema recurrente en diversas tradiciones antiguas, indicando una comprensión universal de la interacción de toda la existencia. Ahora bien, ¿qué pito toca Jesús en todo esto? Pues teniendo en cuenta que del maestro Yeshua se conoce muy poco de su vida, el cual sigue siendo uno de los mejores argumentos por parte de los ateos que lo usan como ariete contra los cristianos, ya que no se explica cómo el personaje más famoso de los últimos milenios, que incluso partió la historia en antes y después de Cristo, carezca de pruebas históricas sólidas de su existencia. Sin embargo, sí tenemos pistas en la propia Biblia de qué pudo haber sucedido. Sabemos que la Sagrada Familia escapa de Tierra Santa hacia Egipto en lo que se conocen como los años perdidos de Jesús, y no volvemos a saber de él hasta que ya con 30 años o más vuelve a Jerusalén y comienza su ministerio. 18 años de su vida que desconocemos, pero considerando que ya en su infancia sobresalía por sus dotes, es lógico pensar que estando la mayor parte de su vida en Egipto, se nutriera con todo ese saber que solo les era revelado a los más aptos, además teniendo suficiente tiempo para practicar y dominar las enseñanzas del Atlante Thoth, logrando graduarse, por así decirlo, como un Jedi hecho y derecho, lo que le habría permitido ejecutar todos estos milagros que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Estos actos sugieren un profundo dominio de las fuerzas físicas y espirituales del mundo. Desde luego esto sigue siendo una hipótesis, pero no por eso deja de tener sentido. Es posible que durante su tiempo en Egipto Jesús haya estado expuesto a la rica tradición espiritual y esotérica de la región. Los egipcios tenían una profunda comprensión de la magia, la medicina y la espiritualidad. Conexión con el Jed. Si Jesús fue instruido en la filosofía del Jed, podría haber aprendido a armonizar sus capacidades físicas, emocionales y mentales, alcanzando un nivel de integración que le permitiría realizar milagros. Sabiduría y poder. Los sabios egipcios, o Jedis, tenían un conocimiento profundo sobre la naturaleza del universo y cómo manipular sus fuerzas. Jesús, al adquirir estas enseñanzas, habría podido desarrollar su capacidad para realizar milagros y transmitir sus enseñanzas con una comprensión más profunda del universo. Ahora echemos un vistazo más profundo. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas y me regales un like si este contenido resuena con tu espíritu. La hipótesis de que Jesús pudo haber sido un Jedi durante su tiempo en Egipto se alinea con la idea de que él tenía un conocimiento y una comprensión excepcional de las leyes espirituales y naturales. Esto también ofrece una perspectiva intrigante sobre cómo las enseñanzas espirituales y filosóficas de diferentes culturas pueden haberse interconectado. Esta hipótesis no solo honra la rica tradición espiritual de Egipto, sino que también resalta la universalidad de la búsqueda humana de conexión y comprensión espiritual. Explorar estas conexiones nos permite apreciar cómo las enseñanzas espirituales pueden trascender el tiempo y el espacio, influenciando a grandes figuras históricas y ofreciendo perspectivas nuevas y enriquecedoras sobre su vida y sus capacidades. Pero, ¿cómo es que no sabemos esto? Pues porque se nos ha ocultado. Han tergiversado la historia de Jesús, suprimieron lo que no les convenía que fuera de dominio público y nos llenaron la cabeza con historias falsas,
asegurándose de que estos conocimientos no fuesen conocidos por las masas para que no desarrollemos nuestro potencial, sino que por el contrario la doctrina cristiana nos invita a arrepentirnos, a sentirnos culpables, a sufrir para expiar los pecados del mundo. Una fórmula muy efectiva para bajar nuestra autoestima y vibración. Pero eso no es todo. Las denominaciones cristianas que se rehusaron a doblegarse ante la versión oficial recién constituida por Roma a partir del Concilio de Nicea fueron perseguidos y exterminados. Unos verdaderos hijos de su madre. Se podrán imaginar lo peligroso que era para el poder eclesiástico tener enfrente a individuos despiertos y conscientes de su conexión divina. No hubieran podido controlarnos, lo que les hubiera dejado sin privilegio alguno. Ahora se entiende la falta de escrúpulos a la hora de actuar. En conclusión, los Jedi de Star Wars representan una sabiduría ancestral que se remonta a la civilización egipcia. Al entender el Jedi y cómo afectan nuestras experiencias físicas, emocionales y mentales, podemos descubrir el poder para manifestar nuestros deseos y conectarnos más profundamente con nuestro propósito. Así que mientras exploras estas antiguas enseñanzas, recuerda que el conocimiento y la sabiduría son las leyes para desbloquear el potencial del universo y nuestro lugar en él. No te olvides de regalarme un like y compartir este contenido con quienes también son seguidores del Maestro Yeshua. Que la fuerza te acompañe.